Muy buenos días, estimados estudiantes y gran familia cibernauta que se está conectando y que nos está viendo en este momento. Vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestro programa Entrevista con la doctora Julia, con un tema muy polémico como el feminicidio. Y aunque yo he sido una de las personas que impulsa este tema a favor del feminicidio, hemos decidido invitar en el día de hoy a una académica y jurista de gran trayectoria a nivel nacional e internacional, como es la profesora Aida Jurado, que lleva una amplia trayectoria en el medio abogadil. Tiene una amplia trayectoria y experiencia en cuanto a la judicatura, a la investigación, ha dictado innumerables conferencias a nivel nacional e internacional, capacitadora por excelencia del órgano judicial y ministerio público. Por eso es que hemos invitado a la profesora Aida, quien también es catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y además ella tiene un punto de vista totalmente contrario al mío en cuanto al feminicidio. Al principio ella me decía, pero Julia, me vas a invitar y yo no estoy de acuerdo con el feminicidio. Digo, por eso te invito, porque ella tiene una forma muy objetiva de plantear las cosas y si no, no habría debate y estaríamos siempre en lo que se dice folclóricamente una conversación del yo conmigo, yo, mi punto de vista. Sin más preámbulos, yo le voy a ceder los micrófonos a nuestra entrevistada del día de hoy, que es un lujo tenerla. Aida, bienvenida a este programa. Gracias, muchas gracias, Julia. Ha sido muy amable, tu presentación muy linda, te lo agradezco. Muy buenos días, estudiantes y todos los que de una u otra forma se han logrado conectar con este medio. Definitivamente que el tema es complejo, el tema del... solo la denominación es compleja, ¿no? No hay acuerdo si hablamos de femicidio o de feminicidio, ya desde allí comenzamos mal. Como decía, es un tema complejo porque tiene demasiadas aristas. Este tema de la violencia contra la mujer se mira desde diferentes ángulos, desde el ángulo social, político, económico, cultural, pero mi enfoque está más en el contexto estrictamente penal. Yo no creo en la violencia de ningún tipo. Por supuesto, dentro de ello, ni en la violencia de género, ni en la violencia de ninguna naturaleza. Pero sí creo en el derecho penal como una ciencia jurídica que genera o que se anima al control social, como un medio de control social, pero la respuesta es agresiva. La respuesta del derecho penal, y no es que piense en la abolición del derecho penal, tampoco me voy a ese extremo, pero la respuesta del derecho penal es agresiva. Las sanciones penales conculcan derechos fundamentales, la libertad y en algunas otras esferas, otros países, hasta la vida. Por eso es que abogo por un derecho penal mínimo. En ese orden de ideas, si yo hablo de femicidio o de feminicidio, sin querer entrar en ese debate de la definición del mismo, pienso que me quedaría solo con el concepto. Me quedaría con el concepto y quizás desde un punto de vista muy tradicional. El derecho, el jurista panameño históricamente, nuestro Código Penal, obvió hacer descripciones específicas de causación de muerte. Por eso siempre se habló
después del Código de 1922, se habló solamente de homicidio para identificar todas esas acciones, positivas o negativas, tendientes a conculcar la vida de alguien, a extinguir la vida de alguien, sin hacer alusión al perfil del sujeto pasivo. Y creo que es así porque cuando el código describe homicidio, te dice quien cause la muerte a una persona. En consecuencia de hacer clasificaciones, pareciese ser discriminador. Ese es mi punto de vista. Porque bajo esos conceptos entonces tendríamos que insertar otras modalidades, como el infanticidio, el parricidio, el magnicidio, el asesinato, etc. Y no habría fin a todas esas categorizaciones. Sí creo que históricamente, y eso no lo podemos obviar, históricamente la mujer se ha presentado en el mundo como un ser vulnerable y ha sido sometida a la dominación masculina. Han habido ejemplos claros en la historia y en el mundo actual de acciones extremadamente violentas contra mujeres. Eso no tengo la menor duda y es reprochable. Pero también ha habido muestras de mujeres que se han distinguido históricamente por su valentía, por su supremacía, tanto en el contexto político, social e incluso en el contexto bélico. Pienso en consecuencia que el tema del femicidio o feminicidio traído al derecho penal, como lo hemos traído por lo menos nosotros en nuestro medio, no ha sido el más afortunado. Y digo que no es el más afortunado porque nuestros legisladores legislan por pasión. Nuestros legisladores se desconectan de lo que es el derecho penal. Se desconectan de las bases fundamentales del derecho penal. Nosotros tenemos un código penal que inicia señalando cuáles son los postulados básicos del derecho penal y sobre las cuales deben estructurarse todas las modalidades delictivas. Nuestro código penal hace referencia a el derecho, al derecho penal de hecho, que impone el no sancionar a la persona por lo que piensa, por lo que cree, sino por lo que hace. Causar la muerte de una mujer es un acto positivo o un acto negativo, pero eso es lo que hizo, cegar la existencia de una persona que en este caso tiene la condición de mujer. En ese entorno, tipificar promovido por la motivación me parece que es vulnerar principios fundamentales. Nuestro Código Penal establece igualmente la selección de conductas que sean producto de un análisis derivado de lo que se conoce como política criminal. Y en ese entorno yo no he encontrado ningún estudio serio que nos diga por qué había que tipificar de manera autónoma el delito de feminicidio o femicidio. Y como está estructurado en el Código Penal, me parece que se desconecta no solo de principios fundamentales como el de taxatividad inclusive que nos dice que la norma tiene que ser inequívoca, precisa, exacta, no dar margen a interpretaciones. Sin embargo,
la ley 82, cuando define femicidio, que es la expresión que utiliza, te dice que es causar la muerte a una persona basada en pertinencia al sexo femenino. ¿Qué implica eso? Que no es simplemente agarrar un arma y dispararle a una mujer, no. Eso no es el propósito de la definición, sino que el sujeto activo sienta que él es dueño de esa mujer y que en consecuencia puede hacer lo que se le plazca con esa mujer. Entonces ese es un sentimiento o ese es un elemento exigente para pensar que hay un acto como se denomina femicidio. Y cuando vamos a ver la tipificación que hace el legislador en este código, nos damos cuenta que incluso hay disposiciones que colisionan con las circunstancias agravantes del homicidio. Y por eso es que le digo que el legislador nuestro legisla por emoción, por lo que le transmiten sus experiencias personales o por lo que le transmiten grupos organizados, sin hacer un análisis verdaderamente científico de la incidencia criminal en nuestro país. El artículo 132A, que es el que crea la figura a la que nos estamos haciendo referencia, dice: quien causa la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias. Y una de ellas que me llama muchísimo la atención es la que dice el ordinal 9, cuando dice: cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez. Sin embargo, el artículo 132 que describe las agravantes del delito de homicidio, dice el ordinal 3, con conocimiento en una mujer grávida. Lo mismo. Entonces, siento que hay una colisión de normas. Por supuesto que el código establece mecanismos jurídicos para resolver esta colisión, pero esto no debiera ocurrir si estamos conscientes de cuál era el ánimo de crear una figura como el feminicidio o femicidio. Y creo que más ajustado a lo que se pretende de acuerdo con las normativas internacionales, porque no hay duda que hay disposiciones internacionales que avalan estas figuras y que promueven la no violencia contra la mujer, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjese que lo que más se asemeja a lo que pudiera entenderse por feminicidio y su traslado a una disposición penal sería el ordinal 10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer, no necesariamente esa, sino la que continúa. O en un contexto de relaciones desiguales de poder, que ahí es donde yo pienso que está el escenario, la esencia de lo que se pretende o se debió tipificar. En ese orden de ideas, yo soy de opinión que el Estado tiene una responsabilidad para tratar de minimizar la violencia contra las mujeres. Y pero esa responsabilidad no necesariamente está en el Código Penal. Esa responsabilidad está en las políticas públicas a las que el propio Estado se ha comprometido a través de organismos y normas de carácter internacional. ¿Qué tanto hace el Estado para prevenir? ¿Qué es lo que creo que hay que hacer? Pues es un tema cultural. ¿Qué hacemos para enseñarle a los niños a respetar a las mujeres? ¿Qué hacemos como Estado para enseñarles a las mujeres a hacerse respetar en cualquier escenario? ¿Qué tanto hace el Estado a través de sus instituciones correspondientes para promover a nivel nacional visible, porque es posible que hayan
algunas actuaciones, pero esas actuaciones o esas gestiones no tienen visibilidad y muchas no tienen ni siquiera sostenibilidad. Entonces yo creo que el kit no está en el derecho penal. El kit está en las políticas públicas de prevención. Adicional a eso, miren, el derecho penal te establece que la pena tiene un propósito de reinserción. ¿Qué hacemos con ese agresor que ingresa al sistema penitenciario a cumplir o a purgar una pena de 25 hasta 30 o hasta 30 años? Para que cuando él salga, salga con un concepto distinto de lo que significa el respetar la vida de las personas y en este caso específico de las mujeres. ¿Qué hace el Estado para promover durante el cumplimiento de la pena medidas que transformen ese concepto de vida, que minimicen incluso hasta el remordimiento que puede tener una persona por haberle causado la muerte, no a cualquier mujer, sino haberle causado la muerte incluso a la madre de sus hijos? ¿Qué hace el Estado para con esas víctimas sobrevivientes que quedan? Esos niños que quedan huérfanos, o esa madre que quedó sin su hija, o esos hermanos que quedaron sin su hermana. Entonces yo creo que ahí es donde está el tema. Así que no es tanto que me oponga a la figura como figura, porque existe el infanticidio y existe todas las demás modalidades de causación de muerte, pero creo que hay un trabajo pendiente que está más allá del Código Penal. Yo entiendo entonces, o trato de ubicar tu punto de vista desde la perspectiva de una política criminal de Estado. Es decir, el problema existe. Están matando a las mujeres y esa muerte de las mujeres se está dando dentro de una relación desigual de poder. Hay problema de muerte a la mujer por pertenencia de género, ya sea de su pareja o de otra persona hacia ella, pero entendiendo que dentro de una relación desigual de poder, es decir, si todos aquí, en vez de estar en el aula virtual, estuviéramos en un restaurante y llega una persona a asaltar al restaurante y entre el forcejeo de que me voy llevando la cartera, los relojes, uno de los asaltantes saca una 9 milímetros, dispara y mueren hombres y mueren mujeres. Con respecto a la mujer, ahí no hay un femicidio. Simple y sencillamente una mujer que muere en un asalto que se dio a mano armada dentro de un local comercial. Ese es un punto. Si esa mujer fallece, en esa condición está el homicidio. El otro punto es que se dan casos de muertes en relaciones desiguales de poder, producto, por ejemplo, de violencia doméstica, pero tu enfoque sería, para eso tenemos el delito de homicidio. Si ya está tipificado allí, no necesitamos utilizar otro tipo penal. Yo diría que también hay un problema en la técnica penal legislativa. Yo hablaba anoche en otro programa y en una conferencia de la técnica penal legislativa. Y habían unos abogados que decían, pero oiga, ¿cómo se le ocurre decir eso? Usted no ve entonces que para cada norma va a haber una técnica penal. Yo le explicaba así. ¿Por qué? Porque ese legislador debe asesorarse del académico. Ahí necesito ir al académico, ahí no necesito ir al abogado litigante, ahí no necesito ir al juez o al fiscal. ¿Y qué es lo que se hace? Sino al académico, porque es una situación de dogmática. La técnica penal, la técnica
legislativa penal o penal legislativa. Pero, sin embargo, yo quisiera preguntarte, aparte de que tú lo ves como una política de Estado, definitivamente el Estado en política criminal está en pañales. Totalmente. Nosotros no tenemos un instituto de política criminal. Totalmente. Siento que hay confusión entre política criminal y política criminológica, porque son dos cosas distintas, aunque la han intentado asemejar. Pero el problema está y tenemos que buscar una solución. ¿Qué otra opción tú encuentras para que a cada rato, producto de relaciones desiguales de poder, se prive de la vida de una mujer? O definitivamente que el derecho penal lo tenemos que hacer a un lado. ¿O cuál sería una estrategia? Si a ti te fueran a consultar, dígame pues, la estrategia de política criminal. Ya usted dice que la técnica penal legislativa no funciona. Convertir el feminicidio en tipo penal autónomo no funciona. Ojo, yo le estoy haciendo la pregunta en base al lineamiento que tiene la doctora Aida. Yo aquí no importa mi punto de vista de que yo sí estoy de acuerdo con un tipo penal autónomo, no. Vamos a ver el enfoque de nuestra invitada. ¿Cuál sería esa estrategia, Aida? Bueno, yo lo primero que tendría que hacer, porque ya te digo que mi punto y mi preocupación está dentro del marco del derecho penal. Ajá. Yo lo primero quería, ya la norma está. Homicidio. Sí, ya la norma está y es muy difícil que eso desaparezca como institución dentro del derecho penal. Pero sí creo que hay que analizar el impacto de esas normas en el contexto de lo que representa en la actualidad frente a los casos que tenemos. ¿Cuál es el perfil de ese agresor? Poder entrar y apoyarnos de las ciencias colaboradoras del derecho penal, como la criminología, la victimología, para poder identificar cuál es el verdadero perfil de ese agresor, porque nosotros vemos en los medios de comunicación solo agresores que tienen unas condiciones muy distintas dentro de la estructura de la sociedad panameña. ¿Será que los agresores solamente pertenecen a las clases bajas o medias? Y en las clases altas no hay feminicidio. Entonces yo creo que hay que mirar un poco cuál es el perfil tanto del agresor como de la víctima. Yo creo que ese es un trabajo pendiente. Yo diría incorporar la violencia de género o las violencias contra las mujeres en los planes de seguridad ciudadana. Creo que hay que revisar, porque sin duda alguna en Panamá hay instituciones dedicadas al tema de protección a las mujeres. Está el Instituto de la Mujer, que incluso ahora quiere convertirse en ministerio. No sé si el convertirse en ministerio nos va a dar mayores respuestas o respuestas más eficientes o efectivas, aparte de lo que representa económicamente crear un ministerio. Pero hay una institución que tiene toda una reglamentación y una serie de funciones y atribuciones que no es que la quiero cuestionar porque no es el momento, ni el punto, ni el objetivo, pero me gustaría poder evidenciar si esa política de protección a las mujeres, como debe ocurrir, se están dando y promoverlas en todo caso, pero de una manera sostenible, porque hay muchísimas instituciones, ONGs que se dedican a este tema, promueven programas, pero al final Panamá no los rescata como parte de su política de Estado. Entonces quedan insostenibles. Entonces yo creo que hay que abocarnos a eso. Dejar el derecho penal a un lado, ya está la norma, dejar el derecho penal, pero minimizar el que el derecho penal tenga que intervenir.
Me parece que esa pudiera ser, esa sería mi recomendación. Y no está en manos de nada más de nosotros, está en manos de toda una estructura de poder que tendríamos que, ahora, y se puede hacer. Los organismos y las instituciones feministas, siento que quedaron allí, hasta ya está en el Código Penal. Ya hay un instituto de la mujer. Ya hay algunos escenarios, programas que ayudan a las mujeres, pero eso no es suficiente. Yo creo que hay más, mucho más que hacer. En las universidades, ¿qué hacemos en nuestras universidades por resaltar el valor de la mujer? A excepción de que son más las mujeres que estudian derecho hoy día y las que tienen niveles universitarios hoy día, lo que significa que las mujeres están rompiendo barreras, y eso es importante. Pero todavía hay que hacer en lo interior de esas mujeres. ¿Qué sucede en lo interior de su familia, en su entorno social? ¿Cómo estamos educando a nuestros niños? ¿Qué le estamos proyectando a nuestros niños? Entonces yo creo que ese es el trabajo que hace un Estado, no necesariamente actuar represivamente. El Estado debe reestructurar dentro de su política criminal, tener un eje de política familiar, desarrollar la política familiar como un eje, uno de los ejes fundamentales de su política criminal. Por Incorporar supuesto. la política familiar y ver esos modelos de crianza que se están dando. Pero entonces, conforme ahí nos encontramos con pared cuando cada familia dice, momento, yo educo como yo considero que se debe educar. Ese es otro limitante que nosotros nos encontramos. Ahora, yo te preguntaría a ti como mujer, como mamá, como académica, profesional exitosa que eres, ¿qué tú recomiendas que pudiéramos hacer las personas aquí? Cada una de las personas que estamos aquí, Paola, Joseph, Julia, Linda, a nivel de individuo para minimizar el feminicidio. Y entonces luego entramos al foro de los participantes. Bueno, yo creo que nos tenemos que convertir en entes multiplicadores. Si los que estamos aquí reunidos en esta mañana creemos que el derecho penal no es la solución, que hay otras cosas importantes que hacer previos al derecho penal e incluso después del derecho penal, debemos convertirnos en entes multiplicadores. Reconocer el valor de las mujeres, no sentirnos menos, porque para mí el principio básico, todos somos iguales, aun cuando se plantee que somos igualmente diferentes. Creo que todos tenemos familias y tenemos que proyectar esos cambios en nuestra sociedad. Tenemos que ir proyectándolo. Y en nuestra educación tenemos que ir proyectándolo. Estar observando cómo es la interacción familiar o de nuestro ambiente y promover esos cambios individualmente, como personas. Estamos ahora mismo en un grupo de jóvenes. Esos son los que mañana estarán en las jefaturas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Entonces tenemos que comenzar con esta juventud, tratar de cambiar ese concepto social y cultural de vieja data que se nos vienen proyectando. Esa es mi recomendación, convertirnos en agentes multiplicadores. Ya hemos estructurado en la primera parte de esta entrevista todo el marco conceptual del feminicidio desde la perspectiva de nuestra invitada. Se ha analizado
ella ha analizado los pros y los contras. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué falla la técnica penal legislativa? Y ahora vamos a abrir el compás a las preguntas del público. Vamos a empezar con Joseph, luego va Esteban y luego va Heraldo. Empezamos contigo, Joseph. Buenos días a todos, buenos días a la profesora Aidia, profesora Julia, gracias por abrir estos espacios para que nosotros los estudiantes podamos hablar de estos temas que, bueno, en las clases no se puede porque la clase tiene un orden. Entonces me parece muy atinado y se lo agradezco. En ese sentido voy a hacer unos comentarios que me han parecido fabulosos de la intervención de la profesora Aida. Hay mucho que me ha llamado la atención. Yo en lo personal sí creo en el femicidio como tipo penal autónomo. Me parece que es importante porque es que el derecho se mueve detrás de los comportamientos sociales. O sea, a medida de lo que se está viendo socialmente es cuando se van incorporando leyes. Sin embargo, rescato de lo que mencionaba la profesora, el hecho de que sí, ahí está la norma, pero esa norma no está minimizando lo que está ocurriendo, simplemente está castigando. Y bien también mencionaba que cuando el individuo pasa, después de estar ese tiempo preso, ¿qué garantías hay de poder reinsertar a la sociedad a una persona que realmente sea consciente del hecho del por qué estuvo allí? Entonces, en ese sentido, y tomando en cuenta también todo lo que puede desencadenar el hecho de que una mujer sea asesinada a manos de su pareja, de quien se supone que debía protegerla, cuidarla y procurarla, puede también quedar víctimas que deriven de eso. Por ejemplo, esos hijos que quedan en huerfandad, mamá muerta, papá preso. Entonces, ahí hay otro problema social que no tiene que ver directamente con el acto del femicidio, pero sí se deriva del mismo y afecta sin duda alguna y va creando otros patrones sociales en esos individuos que se van formando después de un episodio tan trágico. Entonces, yo coincido y lo mencionaba ayer en mi intervención en el foro que usted organizó anoche, que la educación lo es todo. Para que un hombre no entienda el respeto y la importancia que hay en tratar a su pareja y a todas las mujeres, porque es que el punto es que todos somos iguales, todos tenemos que ser tratados con el mismo respeto, y lo mencionaba la profesora Aida, creo que ese es su planteamiento cuando ella dice que no era necesario tipificarlo de esa manera, pero el tema es que la mujer porque por generaciones, por mucho tiempo, siempre ha estado debajo del hombre socialmente. Y eso es una cuestión que si no se reglamenta en la norma, en este código, no hay garantías para que se sancione a esa persona que no cumple con el respeto que le tiene que dar. Entonces, lo que yo quería mencionar es que las personas, la sociedad, somos responsables de lo que está ocurriendo, precisamente por algo que usted, profesora Julia, decía. Cuando se intenta implantar en el sistema educativo para los niños, que son con los que hay que trabajar, con las generaciones que vienen creciendo, que son las que están en blanco, se intenta implementar en el sistema educativo algunas otras políticas de respeto, de igualdad, siempre es la sociedad la que sale, la iglesia la que sale, estos grupos organizados que no quieren que a los hijos se le hablen de cosas que ellos como papás, que la familia no está cumpliendo el rol en la sociedad. Entonces yo siento que el Estado debería imponer, sé que el derecho no es impositivo, pero sí debería plantearse en la idea de reestructurar los planes de estudio en la escuela, porque en casa no está llevando la información. Todo lo que vemos ahorita mismo, el comportamiento de un individuo cuando crecemos, es un reflejo de la educación que recibimos en casa, y así mismo nos vamos a comportar en sociedad. Entonces, sé que es un poco imposible creer que se puede imponer un plan de estudio nuevo, pero sí creo que el Meduca tiene que reestructurar todo lo que se está llevando en las escuelas, porque pasamos 12 años de nuestra vida educándonos por profesores y por maestros. Entonces, allí en ese espacio que es obligatorio para obtener un título de secundaria o un título de primaria, deberían imponer otro tipo de enseñanza que vaya más en valores, más en educación. Sé que me estoy extendiendo mucho, pero es que todo para mí radica en la formación del individuo. Cuando ya llegamos a edades delictivas, rara vez, como diría la abuelita, árbol que crece torcido no interesa. Rara vez vamos a poder lograr que una persona borre todo ese patrón de conducta aprendido. Y más si entran en las cárceles de Panamá, donde son
donde aprenden a delinquir porque les toca sobrevivir en un entorno donde hay personas, tú entraste porque robaste, pero allá adentro hay gente que son sicarios, que han matado, que han hecho crímenes aún mucho más complejos, ¿no? Entonces, no creo yo que el trabajo esté en la sociedad. Por eso sí es importante que esté el tipo penal autónomo, porque cuando ya ocurre hay que sancionarlo y eso tiene que servir como ejemplo para todos los demás. Hay que trabajar con las generaciones que vienen. Niños y niñas, ambos por igual, sin depender del género, tienen que recibir la misma formación y el mismo respeto a la igualdad, porque tanto hombres como mujeres somos iguales. Aunque en capacidades físicas no tengamos la misma fuerza, en intelecto y en valor humano tenemos el mismo derecho, entonces tiene que ser respetado y hacerse respetar. Uno mismo tiene que hacerse respetar. Eso era lo que quería aportar. Disculpen por extenderme. Eso es importante, ¿no? Porque para esto tenemos este espacio fuera del aula de clases de entrevista para que podamos compartir temas que, como muy bien lo señalaste, no lo podemos hacer en el aula, y si lo hacemos tiene que ser una cosa tan reducida porque hay que cumplir con el programa. Y siento que aquí va mucho lo del perfil que hablaba nuestra invitada del día de hoy, el perfil del victimario en este tipo de figura delictiva, porque definitivamente que hay personas que, dependiendo del tipo de delito que comete, no se va a resocializar. Hay personas que no se van a resocializar. Vamos con mi estimado Esteban, que creo que le ha fallado el... Ah, no, aquí estás, Esteban. Aquí estoy, profesora. Y luego... Buenos días. Ajá. Más que una pregunta, es una aportación que quiero hacer. Ajá. Son dos aspectos importantes. El primero, que se habla de cómo podemos disminuir el delito de femicidio o feminicidio, porque aquí no se está estableciendo concretamente el concepto. Para mí hay dos sujetos importantes. Uno, que es la familia, porque le enseñan los valores importantes a los que van a ser futuros ciudadanos. Y si eso falla, ya hay una vulneración de los ciudadanos de la sociedad, y por eso pueden incurrir en esta figura delictiva. Pero si ese aspecto falla, yo siento que se debe reforzar en el colegio, casado también con una política criminal de Estado, para disminuirlo lo más pronto posible. Otro aspecto importante es sobre la pena, que la profesora decía que las penas están siendo demasiado represoras, y yo siento que esa no es la finalidad. La finalidad es que sean también preventivas y resocializadoras, para que un día de mañana no veamos consecuencias negativas en nuestros ciudadanos, y así podamos darle la verdadera seguridad jurídica. Creo que eso es mi aportación. Muy bien. Heraldo. Sí, buenos días. Yo quiero hablar un poco, bueno, en primer lugar, como dijo Joseph, felicitarlas tanto a la anfitriona como a la invitada especial por el espacio. Yo quiero comentar un poco desde la perspectiva también de lo que ha sido mi experiencia, porque yo crecí en Europa y evidentemente haber vivido en tres países diferentes, que fue mi caso en España, en Austria y en Alemania, me forjó una visión muy diferente de lo que es el escenario social que se vive en Panamá y al que soy, digamos, introducido hace 3 años, y creo que es desde esta experiencia quiero también abordar un poco la temática. En primer lugar, decir que para mí es importante la responsabilidad social de todas aquellas personas que tienen la fortuna de contar con una plataforma de difusión, de acercamiento al público. Entonces, quiero enfocarme en la mujer. Quiero comentar el papel erróneo que creo que hacemos a veces como sociedad, y es el hecho de elevar los perfiles equivocados al estatus de referentes. ¿A qué me refiero? Nosotros, porque sí creo, esa es mi opinión personal, creo en la responsabilidad de los referentes que nosotros tenemos, que vemos, que escuchamos. ¿Qué pasa con una cantante como Sandra Sandoval? Ustedes me dirán, eso no, porque cada uno es responsable de sus propios actos.
Pero ¿qué hace una persona de esa teniendo una plataforma de seguidores tan amplios y de, digamos, de alguna forma influir en la mentalidad que van forjando las niñas, cuando ahora el tema es que comparto esposo y te lo quito y me lo quitas, y entonces exalto la figura del el machista, ¿no? Del maltratador, porque estamos hablando de un concepto amplio de maltrato también. ¿Qué pasa con las cantantes estas que importamos también, como Karol G, y toda la gente que conoce el mundo de la música sabe de qué estoy hablando, con el tema de la bichota y demás? Entonces vamos a exaltar el papel de las mujeres o la exhibición de las mujeres, que lejos de constituir un rol que avance y que agarre de la mano a esas niñas que están creciendo y que se sienten perdidas a veces en la búsqueda de su identidad y del papel que van a desempeñar en la sociedad y de lo que van a hacer ellas mismas y van a transmitir a sus generaciones, enfocándolas en que el concepto de feminismo, que estamos distorsionándolo y estamos prostituyéndolo, corrompiéndolo, no es el de la mujer que se presta para salir en vídeos de reggaetones a que le den contra la pared, a que las saquen, a que como tengo las tetas más grandes o los senos más grandes, soy la que más valgo. Ese no es el papel que debe cumplir la mujer en la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con aquellas mujeres que también tienen la suerte de subir a cuotas de poder, de tener un cargo de diputada, que mucho se ha luchado para que las mujeres hoy día accedan a cargos de catedráticas, como están ustedes dos, que las felicito y me siento orgulloso, porque como dice el primer ministro canadiense Justin Trudeau, no hace falta ser mujer para ser también feminista y apoyar la emancipación y el empoderamiento de las mujeres. Pero ¿qué pasa a veces con nuestras diputadas, como el caso lamentable que tuvimos en estos días, cuando la diputada de la Comisión de la Mujer, que hace unos meses hizo el escándalo y denunció porque se supone que uno de sus colegas la había agredido y la había maltratado, y ella salió diciendo que había sido violada y había sido ultrajada? Y esa diputada, junto con otras dos oficialistas que conforman la Comisión de la Mujer o son las portavoces, guardan silencio ante un hecho tangible de desigualdad ante la ley. Porque ese artículo 495 famoso que tanto se ha comentado ahora constituye una desigualdad. Entonces, cuando están por medio mujeres indefensas, que en este caso es todavía más lamentable, guardo silencio porque me conviene. Entonces, yo que soy mujer y tengo la posibilidad de ejercer mi papel, de hacerme notar porque tengo esa voz, no lo hago y guardo silencio. ¿Dónde queda ese abogar o hablar y pararme, levantar la voz en contra del maltrato? Y por último, sí reconocer que evidentemente, y que es una teoría que viene de la escuela mexicana, profesora Julia, yo leía en estos días un artículo en la que se le mencionaba a usted también, en la Estrella de Panamá, por cierto, de la mexicana Marcela Lagarde, que precisamente es la que se le atribuye el hecho de acuñar el concepto de feminicidio, extendiéndolo al ámbito de la violencia de todo tipo, económica y violencia sistemática. Es un concepto muy importante que me llama la atención porque en Estados Unidos ha surgido también el debate del racismo sistemático, no ya como un racismo de decirle a alguien, oye, eres un negro asqueroso ni nada, no, sino de cómo el Estado propiamente ha creado los mecanismos que evidentemente favorecen a las personas que son típicamente de ascendencia caucásica, blancos, ¿ok? Se ha puesto eso por encima y se han creado las medidas para que las personas que son de minorías latinas o negras no accedan a puestos de poder o no tengan el mismo derecho a voz. Eso, en el caso de Marcela Lagarde, cómo lo trata con el feminicidio, es decir, el Estado mismo. Yo sueño y yo espero estar vivo el día que yo vea a una profesora, una de ustedes o quien sea, como decana de la Facultad de Derecho, como rectora de la Universidad de Panamá. ¿Cuántas mujeres han sido rectora de la Universidad de Panamá? Yo no sé hasta ahora si ha habido alguna. Para mí eso es importante. El papel que desempeña la mujer, la plataforma a la que algunas tienen acceso y la malutilizan, la desperdician, ¿verdad? Y por último, esas personas o esas mujeres que tienen la suerte de ocupar cargos de mando y de poder,
qué hacen con ello para contribuir a la igualdad y a la emancipación de las mujeres. Muchas gracias. Muy bien, muy buena intervención, Heraldo. Aida, no sé si quieras hacer algún comentario. Sí, claro. Me parece que las intervenciones de los estudiantes han sido muy exitosas. Sin duda alguna, el núcleo de nuestra sociedad, aunque algunos hagan algún tipo de objeciones, es la familia. Y yo creo que la educación parte de allí. Pero también tenemos que ser conscientes de que no todas las familias tienen las condiciones y las competencias en temas de moral, valores, en las familias desintegradas. Todo eso genera y aporta aspectos que desmeritan el respeto que las mujeres nos merecemos, no por el solo hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser persona. Y creo que camino a ello la escuela, por supuesto, la educación escolar, donde ya se han perdido cátedras o materias o asignaturas vinculadas a los valores, a la educación cívica. Todo eso se ha perdido, a la moral, todo eso se ha perdido hoy por hoy. Entonces, yo creo que eso hay que rescatarlo, ¿no? De alguna manera. Pero de pronto me pregunto... Silencio, perra. Arriba el machismo. ¡Oh, qué barbaridad! De pronto me pregunto... ¿Quién feminazi. a quién? ¿No? Están nuestros ¡Viva maestros... Cristo! ¡Viva Cristo Rey! Creo que yo creo que no, te hackearon. Arriba el machismo. Arriba el machismo. Arriba el machismo. Oye, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el machismo! ¡Viva todo! ¿te ha visto esto? Callada, las mujeres no tienen derecho. Bueno, Las mujeres no tienen derecho. porque nos han hackeado otra vez. En este momento. Callada, Julia, hija de puta. Julia, hija de puta. Julia, hija de puta. Julia, hija de